Wall Street y el martillo rojo. La tecnología que salvó a la URSS según Anthony Sutton. Bienvenidos de nuevo a Bajo el signo del escorpión. Si nuestro capítulo anterior expuso el terror interno, hoy vamos a levantar el telón sobre el apoyo externo, desvelando la verdad incómoda. El régimen soviético fue un proyecto apadrinado y financiado por la élite de Occidente. Este capítulo se basa en la investigación del Dr. Anthony Sutton y otros, quienes documentan cómo Wall Street y la tecnología occidental fueron los verdaderos salvavidas del comunismo. La trama financiera y masónica. Comenzaremos exponiendo los orígenes de esta alianza inusual, el plan de los masones. Recordaremos la carta de 1871 del general masón de alto nivel, Albert Pike, a Giuseppe Mazzini, que ya incluía la destrucción del Imperio ruso, situando la revolución bolchevique en un contexto de planificación a largo plazo. La lista de patrocinadores. Nombraremos a los banqueros y magnates de Wall Street que pavimentaron el camino de Lenin y Trotsky: Jacob Schiff, Paul Warburg, John Rockefeller, John Pierpont Morgan Jr. y la familia Rothschild en Europa, cuyo estandarte rojo fue adoptado por el régimen. La evidencia ineludible. Presentaremos el trabajo del Dr. Anthony Sutton, Wall Street y la revolución bolchevique, que demuestra que el 95% de la tecnología soviética provenía de Estados Unidos y sus aliados. Sutton concluye: sin este apoyo, el régimen no habría podido sobrevivir ni siquiera un solo día. La intervención. Una distracción deliberada. Analizaremos cómo la supuesta ayuda aliada a los rusos blancos no fue más que una puesta en escena para garantizar la supervivencia de los bolcheviques. Petición de ayuda roja. Revelaremos el hecho de que León Trotsky fue quien pidió activamente la ayuda militar de los aliados Gran Bretaña y Estados Unidos en marzo de 1918. El doble juego aliado. Explicaremos que, si bien el Congreso de Estados Unidos destinaba dinero contra el comunismo, al mismo tiempo se entregaban miles de millones en ayuda directa, incluso armamento, a los comunistas. El verdadero objetivo en el lejano oriente. Detallaremos cómo las fuerzas estadounidenses, bajo el mando del presidente Woodrow Wilson Frank Mason, controlaron el ferrocarril transiberiano y su misión no fue detener a los bolcheviques, sino contener al ejército japonés, que sí estaba derrocando al régimen soviético donde llegaba. La traición a los blancos. Mostraremos ejemplos claros de sabotaje y abandono, como la negación de dinero y municiones a los rusos blancos, la retirada repentina de las fuerzas aliadas para dañar su moral, y el asesinato sin resistencia del agregado militar británico, Crombie. El propósito de la intervención fue evitar que el régimen bolchevique fuera aplastado cuando era vulnerable. La hambruna como táctica y el nacimiento de la NEP. Cerramos analizando cómo el hambre se utilizó como arma política y cómo la élite financiera dio el siguiente paso para salvar a su inversión en Moscú. El hambre de Lenin. Explicaremos cómo Lenin usó la confiscación sistemática de cosechas y la venta de ese grano al extranjero para dañar al campesinado y quebrar la base de apoyo de los blancos, llevando a la hambruna de 1921 a 1922, donde 35 millones de personas quedaron sin comida. La farsa de la caridad. Describiremos la creación de la trampa Torksin para confiscar oro y cómo el Comité de Ayuda Pongol fue disuelto, pero destacaremos que millones de vidas fueron salvadas por organizaciones privadas como la ARA, Administración de Ayuda Norteamericana. El capitalismo totalitario. Concluiremos con el giro de Lenin hacia la NEP, nueva política económica, que abría las puertas a las concesiones de compañías occidentales, manteniendo el control soviético. Esto fue, en palabras de Gary Allen, la forma en que la élite financiera quiso usar el capitalismo de mercado como yunque y el comunismo como martillo para la dominación global. Copyright 2025 de Tinta y Papel. Todos los derechos reservados. La ayuda norteamericana a la Unión Soviética. El 15 de agosto de 1871, el general norteamericano Albert Pike, que era un líder masón de alto nivel, escribió una carta al líder del Illuminati, el italiano Giuseppe Mazzini. En esa carta, le describía su asombroso plan, incluyendo la destrucción del Imperio ruso. El camino de los bolcheviques al poder fue pavimentado financieramente por Jacob Schiff, Paul Warburg, John Rockefeller, Franklin Vanderlip, John Pierpont Morgan Jr., quien le entregó por lo menos $1 millón a Lenin, y William Averill Harriman de los Estados Unidos de América.
Hubo también fuerzas similares en Europa con los mismos objetivos. Allí, el inglés gran maestro de la masonería, Alfred Milner y la familia Rothschild apoyaron a los bolcheviques. La Unión Soviética comenzó a usar el estandarte rojo de los Rothschilds como símbolo oficial del socialismo-comunismo. Hay unos pocos libros escritos por investigadores honestos, incluyendo el libro de Anthony Sutton Wall Street y la Revolución Bolchevique y el libro de Gary Allen Nadie se atreve a llamarle conspiración, que exponen los círculos financieros que ayudaron a los bolcheviques a permanecer cueste lo que cueste en el poder. Sin este apoyo financiero habría sido imposible para ellos permanecer en la silla. La Rusia los habría tirado rápidamente fuera. El doctor en economía, Anthony C. Sutton, se pasó varios años recolectando los documentos para demostrar esto. El material que él encontró fue publicado en una serie de libros, incluyendo el trabajo gigante en 3 tomos La tecnología occidental y el desarrollo económico soviético, publicados por el Instituto Hoover. También ha publicado otros 2 libros importantes sobre el asunto: El suicidio nacional y El mejor enemigo que el dinero puede comprar. El embargo comercial norteamericano fue simplemente una gigantesca farsa. El Estado soviético totalitario y completamente ineficiente nunca habría podido sobrevivir sin la ayuda externa. La historia de China antigua nos proporciona un ejemplo de un estado similar. En el año 8 después de Cristo, un importante oficial, Wang Mang, USURP o con acento agudo el poder y se proclamó emperador después de un año. Intentó ganar el control de la economía con la ayuda de reformas radicales, la mayoría socialistas. Wang Mang fortaleció al gobierno central con la característica disciplina y severidad oriental. Nacionalizó la propiedad y prohibió la venta de esclavos. La situación económica se deterioró catastróficamente. En el año 17, los campesinos habían tenido suficiente y habían comenzado una revuelta para deponer a Wang Mang. Tuvieron éxito y lo mataron como a un perro rabioso. Anthony Sutton enfatizó que el 95% de la tecnología soviética venía de los Estados Unidos de América o de sus aliados. Su conclusión era que los comunistas no habrían podido permanecer en el poder, ni siquiera un solo día sin esta ayuda. Los bolcheviques habrían indudablemente perdido la guerra civil de 4 años de duración, a menos que Occidente les hubiese ofrecido ayudarles. Fue por ello que los aliados organizaron la llamada intervención. El Congreso de Estados Unidos, mientras destinaba miles de millones de dólares para la defensa contra el comunismo, al mismo tiempo le entregaba más de 6.000 millones de dólares en ayuda directa tanto militar como económica a los comunistas. Aviones cazas F-86 equipados con radar con un valor sobre $300,000 cada uno, fueron vendidos al dictador comunista de Yugoslavia por $10,000. La administración Eisenhower aprobó esto. Informe, Ayuda norteamericana al exterior, Agencia USA para Int. Deb. 21 de marzo de 1962. La intervención como distracción. Es necesario señalar que la iniciativa para la intervención realmente vino de los bolcheviques. León Trotsky, comisario del pueblo para los asuntos militares, envió una nota escrita en inglés pidiendo ayuda militar de los aliados el 5 de marzo de 1918. Las tropas británicas serían enviadas a Archangels y las tropas norteamericanas ocuparían Vladivostok para prevenir el avance japonés. Yuri Felshtinsky, El fracaso de la Revolución Mundial, Londres, 1991, en el mismo mes 19 de marzo, 2,000 soldados británicos aterrizaron en Murmansk. Ellos debían detener el avance de las tropas finlandesas. La dirección bolchevique local recibió órdenes de Petrogrado para establecer una cooperación completa con las tropas británicas. Staffen Scott, Sovjetunion Fran Borgen till Slute, la Unión Soviética de principio a fin, Estocolmo, 1992. Trotsky aprobó la junta militar compuesta de representantes británicos, soviéticos y franceses. M. Haskelainen, Ida Karjalon Kaisemis, Kanzelinen Lojanusohelman Sinti ya sen tote utami siritika set ulkopolishikasa suomen vuosina 1918 a 20, El asunto de Karelia Oriental. El comienzo del programa de extensión nacional e el intento de la política exterior finlandesa a realizar en los años 1918 a 20, Helsinki, 1961. Oficialmente hubo 10.
052 soldados extranjeros en Murmansk el 1 de julio de 1918, incluyendo a 850 ingleses y también a serbios y franceses. Tales cifras oficiales son normalmente discutibles. Las cifras del mayor general británico, Sir Charles Maynard, publicadas en sus memorias La aventura Murmansk, era bastante diferente. Afirmó que las tropas aliadas nunca excedieron de 500 hombres. Trotsky había pedido la ayuda previamente de los franceses para financiar su ejército rojo, pero París no tenía ningún deseo de hacerlo. El coronel norteamericano Raymond Robbins, sin embargo, no tuvo ningún escrúpulo en ayudar a los bolcheviques. 500 soldados norteamericanos llegaron a Archangelsk el 4 de septiembre de 1918, según Louis Fisher. La vida de Lenin, Londres, 1970. El presidente norteamericano Woodrow Wilson había enviado 2 millones de hombres al frente occidental por la primavera de 1917. El propio Maynard dejó a Inglaterra el 18 de julio de 1918 con solo 150 soldados de la Marina Real. Los bolcheviques no necesitaban protección contra los alemanes, ya que en la realidad, eran los alemanes quienes estaban protegiendo a los bolcheviques de los blancos. Los británicos solo consideraban a los blancos finlandeses como los enemigos. Las tropas finlandesas rojas, que eran procomunistas, eran dirigidas por los británicos, según el general Maynard. Cuando él quiso entregar 150,000 libras esterlinas a las tropas rusas blancas y un total de 5,000 hombres, Londres se negó a dar su aprobación. Él fue a Londres para explicar la situación desesperada de los blancos. Solo entonces le fue dada la autorización para entregar el dinero a los blancos que luchaban contra los bolcheviques y querían restablecer el imperio zarista. Los blancos finlandeses estaban ávidos por ocupar Murmansk lo más pronto posible, pero el presidente finlandés, Per Evin Svinhufvud, después de recibir las advertencias de Londres, no se atrevió a dar las órdenes para este efecto. Cuando quedó claro que las tropas rusas blancas en el norte estaban haciendo un avance demasiado grande, David Lloyd George Francmason exigió que Churchill debía cancelar la aventura británica en Murmansk. Las demandas que los británicos debían cesar su ayuda a los blancos en Rusia también se publicó más frecuentemente en la prensa. En agosto de 1919, Sir Henry Rawlinson Francmason fue enviado de Londres a Murmansk. Entregó las instrucciones para llevarse nuevamente las tropas a casa. Al principio, Occidente afirmó muy hipócritamente que los bolcheviques eran peligrosos. A pesar de estas advertencias, los británicos enviaron solo unos pocos soldados a que, ostensiblemente, lucharan contra los rojos. En el hecho real, los aliados evitaron perturbar a los bolcheviques. Un ejemplo de esto fue cuando los británicos le prometieron a Boris Savinkov, uno de los líderes social-revolucionarios y francmasón, enviar 2 divisiones contra los bolcheviques en Archangelsk. Se enviaron solo 600 soldados en la realidad y estos no estuvieron involucrados en ninguna batalla. Savinkov acusó a los británicos de ayudar secretamente a los bolcheviques. El presidente Woodrow Wilson fue uno de los primeros jefes de Estado en reconocer a la Rusia soviética. El 6 de julio de 1918, los norteamericanos decidieron enviar 7,000 soldados más a Vladivostok. El propósito de esto era disminuir la preparación japonesa para el ataque. Los norteamericanos pronto se preocuparon y fueron obligados a tomar medidas contra el ejército japonés. El 26 de agosto de 1918, el cónsul norteamericano en Vladivostok, John Caldwell, envió un telegrama a Robert Lansing, secretario de Estado en Washington: casi 18,000 soldados japoneses han aterrizado en Vladivostok. Otros 6,000 están camino al frente en Manchuria. Los japoneses están avanzando por todas partes donde pueden. La situación es crítica. Informes relativos a las relaciones exteriores de los Estados Unidos, 1918, Russian, Volume 2. Los norteamericanos consideraban la situación peligrosa, principalmente porque los japoneses derrocaban el régimen soviético en todas partes donde llegaban. Ya tenían 70,000 soldados japoneses en el lejano oriente a principios de noviembre de 1918, de acuerdo con fuentes oficiales. Robert Lansing, a propósito,
no ocultaba su opinión que los judíos bolcheviques eran espiritualmente subdesarrollados, es decir, seres primitivos. A pesar de la estricta censura soviética, una frase importante y reveladora todavía puede leerse en ciertas colecciones. El gobierno norteamericano estaba obviamente contra el avance japonés. Documentos de política exterior en la Unión Soviética, Volume I, Moscú, 1957, esta frase fue censurada después, ya que los falsificadores de la historia la consideraron demasiado peligrosa y reveladora. La guerra civil era demasiado agotadora para Lenin. Esa fue la razón por la cual Occidente aumentó sus contribuciones para finalizarla. Los aliados comenzaron a retirarse y sus equipos militares fueron entregados a los bolcheviques. Ya en marzo de 1918, 5 oficiales norteamericanos habían comenzado a entrenar unidades del Ejército Rojo. Los norteamericanos también enviaron algo de equipamiento militar de guerra a los bolcheviques, según Anthony Sutton. El suicidio nacional, Melbourne, 1973, Sutton se refiere a otro importante documento que demuestra que Trotsky le pidió al embajador norteamericano, David R. Francis, ayuda oficial para entrenar al Ejército Rojo en los Estados Unidos. Siendo un poder militar poderoso, aseguraría que los japoneses no amenazarían el establecimiento del régimen soviético. Los Estados Unidos ocuparon el lejano oriente hasta que el Ejército Rojo pudo detenerse y logró controlar el territorio soviético. El presidente Woodrow Wilson había dado las instrucciones secretas correspondientes al comandante de las tropas norteamericanas en el lejano oriente, William S. Graves. Anthony Sutton se refirió a esos documentos. Los norteamericanos controlaban la vía férrea transsiberiana, por lo que fue fácil para ellos controlar las fuerzas blancas de Kolchak y expulsarlas de Vladivostok. Podrían entregar en el futuro, ceremoniosamente, toda el área a los bolcheviques. Un anuncio sobre este evento fue publicado en el New York Times el 15 de febrero de 1920. Associated Press relataba en un telegrama que hubo mítines en las calles y desfiles de celebración en Vladivostok después que las tropas del almirante Alejandro Kolchak habían sido obligadas a salir. Las banderas rojas flamean en muchas casas. En los discursos ceremoniosos, los norteamericanos fueron llamados verdaderos amigos que en un momento crítico salvaron la situación. Los norteamericanos, por su parte, enfatizaron que ellos no deseaban invadir el lejano oriente controlando ciertas áreas soviéticas, pero que la operación debe considerarse como contribución de los aliados al asentamiento pacífico de la situación local. El general Alexei von Lamp reveló en el periódico del destierro ruso Ruski Kolokol en 6 y en 7, 1929, publicado en Berlín, que el propósito de la presencia aliada en Rusia fue evitar la amenaza alemana contra los aliados. Había varios miles de soldados extranjeros estacionados cerca de Murmansk y Archangelsk al norte de Rusia. Cuando el frente ruso devino superfluo, simplemente, dejaron la escena de operaciones. Antes que pasara esto, los aliados sugirieron que las tropas rusas blancas, también, debían cancelar sus actividades militares. Cuando los blancos se negaron a hacerlo, los ingleses lanzaron sus equipos y municiones en el mar. Alexei von Lamp describió los eventos en las afueras de Petrogrado cuando la Armada Británica abandonó a las fuerzas blancas del general Nikolai Yudenich en 1919. Ya no les dieron apoyo. Por supuesto, había ingleses que no deseaban estar al lado de los bolcheviques. Uno de estos fue Crombie, el agregado militar británico en Petrogrado. Fue apartado de escena de una manera original. Los guardias rojos simplemente entraron en la embajada británica el 31 de agosto de 1918 y asesinaron a Crombie. Nadie ofreció algún tipo de resistencia allí. Winston Churchill escribió una carta al primer ministro británico, David Lloyd George, el 21 de febrero de 1919. No tenía ninguna objeción al punto de vista general que los rusos tenían que cuidar de ellos mismos. David Lloyd George explicó oficialmente el motivo para no ayudar a los rusos blancos, de la siguiente manera: enviar a nuestros soldados a disparar contra los bolcheviques sería igual que crear el bolchevismo aquí en casa. Paul Johnson, Tiempos Modernos, Estocolmo, 1987, justificaba su cooperación con los bolcheviques de esta forma. Hemos hecho tratos con caníbales, ¿por qué no con los bolcheviques? Lloyd George estaba a favor de una contribución activa para ayudar al gobierno soviético.
Un acuerdo de comercio entre la Unión Soviética y Gran Bretaña se firmó el 16 de marzo de 1921. El 14 de febrero de 1919, el presidente Wilson exigió el retiro de las fuerzas extranjeras de Rusia. Los bolcheviques simplemente serían dejados en paz. Explicó esta demanda de la forma más peculiar. No existe razón útil para nuestras fuerzas en Rusia. La posición del presidente norteamericano queda bastante clara en su mensaje, que fue leído en el Cuarto Congreso Soviético Extraordinario el 14 de marzo de 1918. Escribió, entre otras cosas, que el gobierno de los Estados Unidos hará todo lo que pueda para ayudar a Rusia a transformarse en un Estado totalmente soberano e independiente en sus propios asuntos internos, así como en el recrear su importante rol en Europa y en la vida de nuestra sociedad presente. Con acento agudo esas no eran simplemente palabras comunes y corrientes. Estados Unidos de América comenzó el apoyo a los bolcheviques de todas las formas imaginables inmediatamente. Por 1920, los norteamericanos ya habían construido 2 puertos en el lejano oriente para la Rusia soviética. 45.000 soldados franceses, el número probablemente es exagerado, fueron estacionados cerca de Odessa y en la península de Crimea. Los franceses también abandonaron a los blancos. Las fuerzas aliadas repentinamente salieron del teatro de guerra y se negaron a combatir a los bolcheviques. Al mismo tiempo, los franceses en Berezovsky, cerca de Odessa, entregaron los primeros tanques a los rojos. La historia entera debe haber parecido muy confusa para los blancos, especialmente por el hecho que los bolcheviques, según los franceses, tenían instructores alemanes. Se suponía que oficialmente los aliados combatían a los alemanes en todos los frentes. Se encontraron posteriormente documentos secretos los cuales explicaban mucho sobre esta situación. Se ha revelado que a los ingleses solo se les permitía proporcionar comestibles a los blancos y que los franceses habían recibido órdenes para permanecer completamente pasivos, también en el momento de los problemas del general Anton Denikin con los rojos en Caucasia. Las pasivas fuerzas francesas fueron completamente retiradas de Rusia el 5 a 6 de abril de 1919. Alexei von Lamp afirmó que las contribuciones aliadas eran simplemente un espejismo o propaganda de los comunistas. Los aliados ni siquiera coordinaron alguna vez sus actividades. Esto saboteó las operaciones del Ejército Blanco, que estaba compuesto de voluntarios nacionalistas. Los aliados frustraron a los blancos en todo momento, y al principio incluso lucharon contra ellos. Entretanto, los bolcheviques recibieron todo tipo de ayuda, dinero e información de Occidente. Gran Bretaña envió rifles y municiones para 250,000 hombres de la Rusia soviética, según The Manchester Guardian 2 de mayo de 1919. Los blancos recibieron una porción insignificante de este embarque. Los franceses solo dieron sumas diminutas de dinero a los blancos. Los aliados incluso le entregaron ayuda directa a los bolcheviques cuando ellos conquistaron Ucrania, considerando que el líder nacionalista ucraniano y francmasón, Simón Petliura, y sus combatientes libertarios no recibieron ninguna ayuda, en absoluto. Ucrania y ucranianos. Dr. Ivan Ochko, Greeley, Colorado, 1984, de todos sus antagonistas, la guerra contra Simón Petliura fue la más dura de los bolcheviques. En todas las áreas que él conquistaba, el pueblo celebraba la derrota del régimen judío rojo. Esas celebraciones fueron llamadas más tarde pogromos judíos en la propaganda comunista. Petliura tuvo que huir a Polonia en octubre de 1919. Sus últimos esfuerzos para salvar a Ucrania del yugo bárbaro de los comunistas también había fallado. Occidente había puesto todo en los bolcheviques. Moscú, entretanto, no podría olvidarse de la lucha de Petliura contra ellos. Esa fue la razón por la cual el bolchevique judío y francmasón Samuel Schwarzbot le asesinó en París el 26 de mayo de 1926. George Leigh Brandt, Ucrania. Según la Enciclopedia Soviético-Estonia, esta fue la venganza de los judíos. A nadie se le permitía amenazar su poder. Los blancos trataban a sus antagonistas de forma algo diferente. En 1918, un editor del periódico en Yekaterinoslavl publicó una exhortación para luchar contra el general Laver Kornilov. Le fue prohibida la entrada en la ciudad por su crimen. Todo según Alexei von Lampe. Anthony Sutton señaló que Occidente comenzó ávidamente a apoyar a los bolcheviques en diciembre de 1917,
cuando la posibilidad de establecer el régimen soviético todavía era muy incierta. De hecho, una operación sistemática e intensa de ayuda comenzó justo después de la toma del poder por los bolcheviques. Anthony Sutton afirma que los bolcheviques recibieron todo lo que necesitaban, principalmente armas y estaño de Occidente. La Unión Soviética fue fundada por el mismo círculo financiero que había separado a Europa en Versalles y con ello había creado las condiciones necesarias para la erupción de la Segunda Guerra Mundial. Este círculo ha controlado ambos lados en varias guerras. Siendo un francmasón, el presidente norteamericano Woodrow Wilson, 1856 a 1924, había enviado, muy renuentemente, 500 soldados al norte de Rusia, ya que el francmasón y comandante supremo de las tropas aliadas, Ferdinand Foch, lo había exigido. El historiador Louis Fisher confirma en su biografía de Lenin, que Wilson intentó mantener la presencia norteamericana al mínimo. Las fuerzas norteamericanas no hicieron virtualmente nada en el norte de Rusia. Las cifras oficiales también fueron enormemente exageradas. Fisher enfatizó que las tropas extranjeras jugaron un papel muy pequeño para el resultado de la guerra civil. Louis Fisher, La vida de Lenin, Londres, 1970, así, los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados no estaban en absoluto interesados en deponer a los bolcheviques. El anteriormente secreto y extremadamente interesante informe acerca de la Guerra Civil Rusa, en los archivos del Departamento de Estado norteamericano, confirman este hecho. Estos papeles han estado disponibles a los investigadores desde septiembre de 1958. Entre otros documentos, están las instrucciones del Departamento de Estado que se telegrafiaron al embajador norteamericano, David Francis, el 15 de febrero de 1918, que le dice que mantenga un estrecho contacto extraoficial con los bolcheviques, de tal manera que no fuese necesario reconocer oficialmente al régimen soviético. Francis había sugerido aplastar a los bolcheviques en forma total. Washington ignoró esta sugerencia. No habría sido difícil aplastar a los bolcheviques, si hubiese habido algún deseo real de hacerlo, ya que ellos eran sumamente débiles a mitad de 1918. En julio de 1918, los alemanes y chinos que aplastaron la revuelta de los socialrevolucionarios los salvó. El general finlandés Carl Gustaf Mannerheim también creía que sus tropas bien disciplinadas eran capaces de conquistar Karelia Oriental y de poner a Lenin en Petrogrado. Lenin era totalmente ignorante en tácticas militares. Sin embargo, los alemanes prohibieron la acción. Luego las amenazas vinieron de los británicos. Londres incluso consideró una declaración de guerra contra Finlandia, si los finlandeses realmente amenazaban a los bolcheviques. M. Haskelainen, Kysymys de Itä Karjalan. El asunto de Karelia Oriental. Helsinki, 1961. En la primavera de 1918, León Trotsky pidió ayuda económica de los Estados Unidos para poder combatir a los blancos más eficazmente. Lenin también le pidió la ayuda al presidente Wilson para construir su Estado socialista, según Louis Fisher, La vida de Lenin, Londres, 1970. Por supuesto, los Estados Unidos les dieron todo tipo de ayuda a los bolcheviques. El embajador norteamericano, David Francis, informó a Washington el 17 de marzo de 1918 que Trotsky quería a 5 expertos militares norteamericanos, a controladores de tráfico ferroviario y equipamiento Estados Unidos. Departamento de Estado, Archivo Decimal. 861-00-1341. Trotsky escribió oficialmente en Revskoye Slovo el 20 de marzo de 1918 que era imposible aliarse con Estados Unidos. Esta maniobra pertenecía a las reglas del juego. Cuando Lenin comenzó la nacionalización de las compañías extranjeras en 1918, hizo excepciones de las compañías norteamericanas. Louis Fisher confirma esto en su libro La vida de Lenin, Londres, 1970. Los norteamericanos fueron permitidos mantener el control de Singer y Westinghouse, International Harvester y otras empresas. Los aliados hicieron un retiro completo del norte de Rusia para dañar seriamente la moral de las tropas blancas, después que el general Anton Denikin había logrado conquistar Kiev el 31 de agosto de 1919 y había comenzado a marchar a Moscú. Esto fue revelado en el libro de Paul Johnson, Tiempos Modernos, Estocolmo, 1987, el general socialista polaco Józef Pilsudski,
tuvo mucho éxito, sin embargo. Derrotó a los bolcheviques en la batalla del Wisla. Siendo un francmasón, le obligaron inmediatamente después de esto, que firmara un acuerdo de paz con Lenin. Lenin admitió después, que si Pilsudski hubiese continuado la guerra, solo una semana más, habría significado el fin del poder de los bolcheviques, ya que las fuerzas del general Peter von Wrangel estaban acercándose y los rojos eran incapaces de oponérseles. Los judíos polacos, entretanto, ayudaron activamente a las tropas de Lenin cuando el Ejército Rojo atacó Polonia en 1918 a 19. La intervención y el asedio económico eran, desgraciadamente, solo un ridículo mito. La élite financiera internacional necesitaba esta distracción para poder introducir rápidamente una forma totalitaria de capitalismo sin economía de mercado en Rusia, la forma más importante del iluminismo que nosotros conocemos por el nombre de comunismo. La élite financiera occidental quiso usar la economía de mercado capitalista como un yunque y el comunismo como un martillo para gobernar el mundo y dominarlo completamente, tal como el historiador y publicista norteamericano Gary Allen lo expresó en su libro Nadie se atreve a llamarle conspiración. Esta fue la razón por la cual se hizo todo lo posible para mantener vivo el imperio comunista de Moscú, a pesar del hecho que había entrado al mundo como una monstruosidad económica que tenía que ser constantemente mantenida viva. Al mismo tiempo, los falsos frentes del comunismo debían ser preparados. Oswald Spengler, un gran pensador e historiador de nuestro siglo que escribió Der Untergang des Abendlandes, el declive de Occidente, también percibió el hecho que los partidos políticos de izquierda también son controlados por los mismos hombres de las finanzas, a quienes ellos oficialmente consideran sus enemigos. Él afirmó, no existe ningún proletario, ni siquiera un movimiento comunista, que no haya operado en el interés del dinero, en la dirección indicada por el dinero, y sin que los idealistas entre los líderes tengan la más leve sospecha del hecho. Spengler fue tan lejos como para llamar al socialismo, el capitalismo de las clases bajas. Reginald McKenna, jefe del Banco Midland en Gran Bretaña, admitió francamente, aquellos que crean y entregan el dinero y el crédito, dirigen las políticas del gobierno y controlan el destino de las naciones en sus manos. Varios trabajos serios han demostrado por medio de documentos, que cada una de las guerras en Europa, durante los 2 últimos siglos, han sido causadas por la élite financiera para sus propios intereses. El comandante William Guy Carr confirmó en su libro Peones en el juego que el jacobino Napoleón Bonaparte fue, al principio, el fiel sirviente de la élite financiera, era un espectador pasivo al lado de los hermanos de Robespierre durante la llamada Revolución Francesa, pero violentamente aplastó la revuelta de los realistas en 1795. Finalmente entendió la naturaleza del sucio juego en el cual estaba tomando parte, comenzó a trabajar contra él, y consecuentemente fue removido. El presidente norteamericano, Franklin Delano Roosevelt, admitió una vez, que nada en política sucede por accidente. Si algo pasa, usted puede estar seguro que fue planificado así. Un Illuminatus judío, famoso y francmasón, Walter Rathenau, quien llegó a ser ministro de Finanzas en la República de Weimar alemana, admitió en 1912, 300 hombres, que se conocen unos a otros, controlan las finanzas de Europa y designan a los sucesores de sus propias líneas. Winner Presse, 24 de diciembre de 1912. Todo se ha hecho según el programa. Eso fue revelado por Walter Rathenau en París, en 1913, cuando la élite financiera y el Illuminati fundaron la Alianza Bancaria Internacional. Ha llegado el momento para que la élite financiera dicte oficialmente sus leyes al mundo, aun cuando ellos lo han hecho previamente, solo que secretamente. La élite financiera exigirá tener éxito a los imperios y reinos con una autoridad que no solo se extiende a un país, sino que implica todo el mundo. Es por consiguiente, poco sorprendente que los bolcheviques recibieran suficientes fusiles y municiones de Occidente para aplastar a los blancos. Las democracias occidentales no prestaron atención a los informes que mostraban que la mayoría de aquellos asesinados por los rojos eran gente común, los pobres, los obreros, incluso mujeres embarazadas. Esto fue confirmado por un estonio exiliado de 90 años, Gustav Pola, en 1978. Él había sido testigo presencial de esos crímenes en Rusia. Este de Ballet, Estocolmo,
8 de abril de 1978, la hambruna como arma. Lenin supo que él podría romper la base de apoyo de los blancos dañando a los campesinos. La confiscación sistemática de los productos agrícolas dio paso a una terrible hambruna que, a su vez, causó epidemias de tifus y otras severas enfermedades. Las personas comenzaron a saquear. La situación fue caótica. El hecho que el grano confiscado fue vendido en el extranjero fue ocultado del público. De esta manera Lenin usó el hambre como arma contra sus enemigos. Otra razón para el hambre fue establecer el régimen bolchevique y reducir la población rusa, según Vladimir Solokin. A la luz del día, Moscú, 1992, la situación se deterioró drásticamente. Por consiguiente, los bolcheviques tuvieron que dejar de confiscar el grano en 1921, pero ya era demasiado tarde. 10 millones de personas estaban muriendo de hambre en julio de 1921. Durante el invierno de 1921 a 1922, 35 millones de personas estaban sin comida. Artículo de Vladimir Berelevich. La diplomacia de la inanición en el periódico semanal Russkaya Mysl, París, 27 de septiembre de 1985. Lenin se aprovechó de la situación y preparó trampas con los alimentos, los Torksin, donde las personas podían comprar macarrones, manteca de cerdo, granos, con oro o divisas. Todos aquellos que intentaban comprar algo, fueron detenidos inmediatamente y se les quitaba todo su oro. También les obligaron a que explicaran dónde tenían su dinero. Millones de vidas fueron salvadas por varias organizaciones privadas de Suecia y de los Estados Unidos, sobre todo por ARA, Administración de Ayuda Norteamericana. ARA recolectó 70 millones de 56 millones de dólares. De estos venían de donaciones de norteamericanos. Este dinero fue suficiente para comprar comida para 18 millones de rusos. Lenin había recolectado 400 millones de rublos en oro de Kiev, 500 millones de Odessa y 100 millones de Kharkov, pero no sintió la más mínima inclinación para regalar algo de esto a los hambrientos. Anunció: nosotros no tenemos dinero. Igor Bunich, El Partido del Oro, Street. Petersburgo, 1992. Entretanto, las bandas de criminales y ladrones que Trotsky había liberado, continuaban saqueando el país gratuitamente. Después, Mao Zedong en China también usó a los delincuentes. El hambre amenazaba llevar decenas de millones de personas a la tumba. El canibalismo surgió en las áreas más duramente golpeadas. Un comité llamado Pongol fue establecido para ayudar a los hambrientos. Los más eminentes ciudadanos de Rusia se unieron a este grupo. Lo que sucedió después fue perfectamente repulsivo. El comité aún no terminaba de formarse cuando todos sus miembros, excepto Maxim Gorky y Vera Finer, fueron arrestados. Habían distribuido comestibles y medicinas. A los bolcheviques no les gustó el hecho que los miembros del comité habían hablado sobre la causa del hambre, lo que aumentó la crítica contra el comunismo de guerra. Cuando el comité había sido disuelto, toda la ayuda cesó. La película de Stanislav Goborukin, Nuestra perdida Rusia. El ARA fue acusado de espionaje. 5 millones de personas murieron de inanición durante 1921 a 22, según las fuentes oficiales. Los emigrantes afirmaron que la cifra real era superior significativamente. La prensa rusa también ha demostrado esto. Más recientemente, Lenin fue el responsable de todas esas vidas. El cruel comunismo de guerra no funcionaba, a pesar de las inmensas cantidades de ayuda extranjera. Ya a principios de 1921, Lenin fue obligado a decir: esto se acabó. Sin embargo, la élite financiera internacional no quiso rendirse. Pronto se tomaron medidas colosales y a principios de marzo de 1921, Lenin anunció que una nueva política económica, la NEP, entraría en vigor. Esto fue hecho para salvar al comunismo de su crisis económica y para calmar las muchas revueltas de los campesinos a través de Rusia, ya que estos eran otra causa contribuyente importantes de la introducción del NEP. Lenin permitió a los extranjeros iniciar las llamadas compañías de concesión, donde los occidentales poseían el 51% y la parte soviética poseía el 49%. Anthony Sutton enfatizó en un artículo que la censura soviética hizo todo lo que estaba en su poder después, para borrar toda la información sobre estos negocios cooperativos de los libros de historia. Lenin llamó a esta campaña de reformas la política de 2 pasos adelante, 1 paso atrás.
Proclamó que las puertas estaban abiertas al capital extranjero y a la tecnología occidental. Animó la iniciación de aventuras privadas dentro de la agricultura, de los servicios y de los pequeños negocios en el hogar. Desde 1922, Lenin permitió la fundación de 330 compañías cooperativas y otras 134 empresas, que tenían parte en ayuda técnica. El 21 de febrero de 1922, Pravda escribió sobre cómo la corporación American Barksdale Corporation comenzó a entregar modernos equipos para la industria petrolera en Bakú. Singer fue otro negocio, que fundó una compañía de concesión en 1925. Los bolcheviques tomaron después, completamente esta empresa. Muchas otras compañías pudieron, por un periodo subsiguiente, cooperar bastante abiertamente con los comunistas e incluso sacar sus ganancias de la Unión Soviética. Esos hombres de negocios incluyeron a Armand Hammer y W. Averell Harriman, quien llegó a ser el embajador norteamericano en Moscú en 1943. Esta cooperación abierta continuó hasta 1937 en ciertas áreas. El 28 de octubre de 1921, Lenin le entregó al empresario judío, Armand Hammer, lo que llegó a ser un monopolio. Su familia había emigrado de Odessa a Norteamérica, donde había fundado el Partido Comunista Norteamericano junto con su padre. Más tarde, puso todo en orden para representar a 38 compañías norteamericanas, incluyendo a Ford en Moscú. Hammer cooperó con casi todos los líderes comunistas. Se reunió con Gorbachev por primera vez el 18 de junio de 1985. Stalin fue el único que le dio algunos problemas. En 1930, Stalin se negó a tratar con Hammer y le obligaron a que cesara sus actividades en Moscú. La razón para esto fue que Hammer había cooperado demasiado estrechamente con León Trotsky. Lenin, como fue previamente mencionado, estaba más interesado en apropiarse de propiedades y de la riqueza de los rusos que en practicar el socialismo utópico. Los socialistas suecos, también, en nombre de la justa distribución, han transformado a sus ciudadanos en esclavos de impuestos de la élite financiera. En esta situación, el pillaje realizó una escalada. Fue principalmente el judío avaro, Armand Hammer, quien llevó las joyas y objetos de arte de los zares y de los aristócratas a Norteamérica, donde eran vendidos a otros judíos ricos. Todo esto según Svenska Dagbladet, 30 de marzo de 1987, Hammer comenzó su negocio con Lenin intercambiando joyas y pieles por comestibles que los rusos podrían haber producido y hasta les sobraría si Lenin no hubiese destruido su capacidad de hacerlo. Esta era una parte del plan de los bandidos. De esta manera, el huevo Fabergé, las tiaras cubiertas de diamantes y los iconos que habían sido robados en las iglesias terminaron en las manos de Armand y su hermano Victor Hammer. Cuando sus suministros se acababan, nuevos bienes robados eran llevados desde la Unión Soviética. Esto no presentaba dificultades ya que los jefes de los bandoleros en Moscú siempre estaban ávidos de engordar un poco más sus cuentas bancarias en el extranjero con la ayuda de Armand Hammer y de otras formas. Lenin había dicho a Armand Hammer: la Rusia soviética necesita capital norteamericano y ayuda técnica para conseguir las ruedas que rueden nuevamente. Dagens Nyheter, 25 de noviembre de 1984, cuando Hammer aterrizaba después en Moscú, en su avión privado, nunca necesitó pasar por el control de pasaportes o bienes. Todos eran iguales, pero parece que algunos eran más iguales que otros. Fue Lenin quien me convenció que me transformara en un capitalista, Hammer declaró después. En 1980, el comunista y multimillonario Hammer donó a Moscú, el Sovincentre, un gigantesco bloque de oficinas, para vigilar más estrechamente sus intereses. Las fábricas químicas de Hammer en la Unión Soviética devastaron el ambiente natural así como la salud de las personas, por ejemplo, en Ventspils en la ocupada Letonia. Pero él no se preocupaba. La cosa más importante eran sus ganancias. Él nunca tenía suficiente. Hammer no ocultó su actitud satánica. Quien dice la verdad no tiene ningún futuro. El futuro se construye exclusivamente en las mentiras. Esas mentiras se les han vuelto ahora a los mentirosos. Durante el período de la NEP, Lenin realizó también la maniobra política de cambiar el nombre del Cheka al GPU Staff de Política Gubernamental el 6 de febrero de 1922. Devolvió varias compañías a sus dueños originales, pero ellas fueron reconfiscadas después. En junio de 1925,
el jefe del GPU en el área de Lubensk en Ucrania, Devillanikov, envió una circular secreta a sus jefes distrito. Devillanikov le decía al GPU que mantuvieran un perfil bajo durante el pasivo período de la NEP, pero que guardaran la información recolectada sobre los enemigos del régimen soviético, para que estuvieran listos para descargar golpes mortales contra estas fuerzas en el momento adecuado. Animó que sus subordinados fueran más activos espiando en las personas para que las listas estuvieran completas cuando fuese el momento para empezar a liquidar a los enemigos del pueblo, cuyas sonrisas de alivio podrían pronto ser reemplazadas por muecas de miedo. Estaba esperando que los enemigos se dieran a conocer ellos mismos. La propaganda soviética ávidamente ha extendido el mito sobre la amenaza occidental al sistema comunista en Rusia. A esta propaganda le faltó completamente la sustancia, sin embargo. Esto puede demostrarse fácilmente con los siguientes hechos. En marzo de 1924, el comandante en jefe Mikhail Frunze exigió que el Ejército Rojo sea disuelto porque se había convertido en una banda de ladrones y criminales. Esto fue hecho, en el secreto más completo. Solo los comandantes permanecieron, así que, la Unión Soviética estuvo, en la realidad, sin ejército a lo largo del verano de 1924. Frunze comenzó a construir un nuevo ejército solo en el otoño de 1924, cuando él logró reunir, como servicio obligatorio, un gran número de campesinos jóvenes. Los círculos principales en Occidente sabían de este hecho, pero lo ocultaron del público. Ellos no tenían ningún deseo de eliminar el comunismo, aunque ellos sabían que el comunismo era un tipo de sistema en que se hicieron grandes esfuerzos en resolver problemas que nunca habrían existido sin el comunismo. Tratos con los bolcheviques poco después que los bolcheviques habían alcanzado el poder. Standard Oil compró un corredor de pozos de petróleo en Caucasia, aunque estos estaban oficialmente nacionalizados. Esta información viene del libro de Harvey O'Connor El Imperio del Petróleo, Nueva York, 1955. Anthony Sutton explica que Standard Oil de Nueva York construyó una refinería en Rusia en 1921 para fortalecer la economía bolchevique. Standard Oil y su compañía subsidiaria, Vacuum Oil, vendían el petróleo ruso en los países europeos. Estrechamente asociado con Standard Oil y otras pertenencias de Rockefeller, estaba Jacob Schiff de la empresa bancaria de Wall Street, Kuhn, Loeb y Co. El periódico A National Republic anunció en septiembre de 1927 que los bolcheviques habían recibido incluso un préstamo de $65 millones. En 1928, el Chase National Bank de Rockefeller comenzó a vender bonos bolcheviques en los Estados Unidos de América. Se construyeron 19 grandes refinerías de petróleo en la Unión Soviética entre 1917 y 1930, pero solo una de estas unidades contenían piezas fabricadas en la Unión Soviética. Incluso al principio, cantidades grandes de equipo industrial, maquinaria agrícola y municiones fueron llevadas a la Rusia soviética desde los Estados Unidos. Durante los años 1921 a 1925, los norteamericanos entregaron $37 millones en maquinarias y otras tecnologías a los bolcheviques. A cambio, las compañías norteamericanas recibieron los derechos de extracción del oro en el río de Amur. La compañía británica Lena Goldfields S.A. construyó una mina moderna con todo el equipo necesario cerca de Vitimsk en la taiga cerca del río Lena. Una ensayada y probada técnica fue usada más tarde para ocultar este regalo. Los bolcheviques encarcelaron a todos los principales ingenieros británicos y les acusaron de espionaje económico. Los prestamistas y empresarios menos importantes que actuaban solos, comenzaron a experimentar severos problemas con los líderes bolcheviques locales, que tomaban la propaganda anticapitalista oficial en serio. Un ciudadano checo, Benedikt, que vivía en Viena, llegó a Rusia a principios de 1924. Compró un buque de vapor y lo cargó con valiosos bienes. Había recibido permiso oficial. El GPU en Novorossiysk embargó el vapor y encarceló a Benedikt. La dirección central dio la orden inmediata de liberar a Benedikt y devolverle sus bienes, pero las autoridades locales se negaron a obedecer. Benedikt terminó en Siberia en la prisión Novo-Nikolaevsk. Le enviaron después a una prisión en Solovki donde estuvo 3 años. Un hombre de negocios finlandés no pudo encontrar un alojamiento conveniente en Moscú. A estas alturas,
El GPU vino en su rescate y le ofreció un cuarto en la oficina principal de GPU. Terminó en la prisión de Butyrka. Normalmente se acusaba a empresarios de este tipo, incluyendo al nombrado Koch, de espionaje. Acklinger, el trabajo forzado soviético, 1928. General Electric, una subsidiaria de Morgan en los Estados Unidos, hizo una contribución especialmente grande a la construcción del Imperio Soviético. Esta compañía ayudó a llevar a cabo el plan Goelro, que fue diseñado para electrificar a Rusia a través de la construcción de 100 estaciones de suministro eléctrico entre 1920 y 1935. Zinoviev, en cambio, habló de 27 centrales en enero de 1921. Solo una parte pequeña del plan se llevó realmente a cabo. El representante de la compañía, Karl Steinmetz, se dirigió a Lenin el 16 de febrero de 1922 y le deseó la mejor de las suertes en la construcción de su Estado socialista. Lenin agradeció a Steinmetz por su ayuda en su respuesta escrita. Lenin, Collected Works, Volume 27, debe mencionarse probablemente aquí, que los directores de General Electric y Standard Oil también eran miembros de CFR Concilio en las relaciones exteriores. Este grupo tiene una gran influencia en la sociedad, según el Chicago Tribune 9 de noviembre de 1950. Se han aprovechado del prestigio que sus riquezas, posición social y la educación que les han dado, para llevar a su nación a la quiebra y al declive militar. Entre los años 1927 y 1932, los ingenieros norteamericanos y británicos construyeron la central eléctrica de Emprogas con la ayuda de la tecnología norteamericana y los esclavos rusos. El coronel Hugh Cooper completó el edificio en 1932. Emprogas tenía 760 metros de largo y 60 metros alto, se llamó el edificio más grande del mundo. Producía 2,5 billones de kWh de electricidad por año. Al principio, las centrales eléctricas Volkhov, Svir y Emprogas fueron construidas completamente por la General Electric. La compañía planificó más tarde una gran fábrica de turbinas en Kharkov, para que los rusos pudieran producir sus propias turbinas. La producción de esta fábrica era 2 veces y media mayor que las fábricas de General Electric en EEU. 6 ingenieros británicos, incluyendo Thornton de Metropolitan Vickers, fueron sentenciados a trabajos forzados por sabotaje en 1933 como forma de amedrentar a los otros ingenieros extranjeros para mantener silencio. Mikhail Heller y Alejandro Nekrij, Utopía en el poder, Londres, 1986. Entretanto, más y más oro terminaba en las cámaras del tesoro de la élite bancaria. Las compañías norteamericanas empezaron a construir la industria pesada de la Rusia soviética ya a principios de los años 20. Arthur G. McKee de Cleveland diseñó la fábrica de aceros más grande del mundo en Magnitogorsk en 1928 y la construcción comenzó en enero de 1929. Se transformó en una réplica de la fábrica de aceros Garg en Indiana. Todos los equipos vinieron de los Estados Unidos de América, de Clearing Mock Corporation, entre otros. Los 8 hornos más grandes también fueron construidos para los bolcheviques. El complejo entero tenía 17 kilómetros a lo largo. El Kremlin empezó a alardear sobre esto en su propaganda inmediatamente, tal como lo hizo con todos los otros proyectos gigantes que los norteamericanos emprendieron para la Unión Soviética. Habían incluso calculado de antemano el número de obreros y esclavos rusos que esperaban que fallecieran durante la construcción. Expertos y obreros alemanes y norteamericanos también trabajaron allí. Uno de estos fue John Scott, que fue empleado como soldador en septiembre de 1932. Trabajó en Magnitogorsk durante 5 años. John Scott tuvo bastante suerte en recibir el permiso para dejar la Unión Soviética antes de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los expertos extranjeros ya había salido en 1932. La producción de acero aumentó a 4,2 millones de toneladas en 1928. Según el plan, deberían haber sido 10,5 millones de toneladas, pero incluso en 1933, el último año del primer plan quinquenal, rindieron solo 5,9 millones de toneladas de acero. Así, la producción solo se había aumentado en 1,7 millones de toneladas. De esta forma, solo 57% del plan fue logrado. Lo mismo pasó en todas las áreas,
ya que la producción siempre era de una calidad mucho más baja que aquello que consideraron los cálculos. Stalin aún así, proclamó que el primer plan quinquenal había sido 93,7% exitoso. La economía monopolizada se convirtió en pobreza organizada en el futuro. Un período de industrialización aún más grande comenzó en la Unión Soviética en 1926, 2 años después de la muerte de Lenin. Durante 2 años 1926 a 1927 la mayoría de las 788 fábricas mayores que se construyeron fue con ayuda norteamericana. Anthony Sutton reveló: hay un informe en el Departamento de Estado que nombra a Kuhn, Loeb y CIA como los financistas del primer plan quinquenal. Tecnología occidental y el desarrollo económico soviético, Volume 2. Durante este periodo quinquenal 1928 a 33 un total de 1.500 empresas industriales fueron construidas, incluso una fábrica de aviones, una planta de tractores y una planta de automóviles, según la enciclopedia soviético Estonia Tallinn, 1973, Volume 5. La colectivización como arma había solo 7.000 tractores en la Unión Soviética a principios de 1929. Los tanques tuvieron que ser usados para arar en el comienzo de la colectivización. El número de tractores aumentó a 30.000 a finales de la guerra. Algunos de estos se habían comprado directamente de Estados Unidos. Por lo menos se necesitaban 250.000 tractores para la colectivización. Kuhn, Loeb y Co. aumentó sus contribuciones de ayuda de acuerdo con Moscú, para neutralizar a los campesinos independientes son demasiado peligrosos para los dictadores y les obligaron a trabajar en los kolkhozes kibotzes. 80 compañías norteamericanas tomaron parte en la construcción de 3 gigantescas fábricas de tractores en Rusia. La fábrica en Stalingrado en realidad fue construida en los Estados Unidos, llevada a la Unión Soviética en piezas y fue ensamblada en 3 meses. 26 compañías norteamericanas se unieron exclusivamente para este proyecto. Los bolcheviques querían producir 50.000 tanques y tractores de oruga cada año. Se construyeron fábricas de la misma forma en Kharkov y Chelyabinsk. La construcción de la fábrica Chelyabinsk de tractores y tanques fue planificada y dirigida por un ingeniero de Detroit de nombre Calder. Al principio, estas fábricas eran todas dirigidas por ingenieros occidentales. Los norteamericanos también construyeron una moderna industria de amianto para Moscú y diseñaron el sistema de irrigación para Asia Central que ahora, virtualmente destruyó el mar de Aral. Disminuyó de 62.000 kilómetros cuadrados en 1923 a solo 40.000 en 1990. Los granjeros y campesinos independientes se consideraron especialmente peligrosos ya que el sistema agrícola había comenzado una vez más a producir excedente de comestibles. Vladimir Tikhonov, especialista agrícola, también confirmó en Literaturnaya Gazeta el 4 de agosto de 1988 que la afirmación de Stalin que la colectivización se había emprendido debido a la escasez de alimentos era completamente falsa. En el hecho real, el sistema agrícola había empezado a recuperarse bastante rápido después que Lenin les había devuelto su tierra a los campesinos y había abolido el control gubernamental sobre ellos. La situación era casi normal en 1927 y Rusia había comenzado nuevamente a exportar granos. 100.000 toneladas de grano fueron exportadas por Rusia en 1928, 3 millones de toneladas en 1929, 8 millones de toneladas en 1935, 1 millones de toneladas en 1931. A estas alturas Stalin y Kaganovich comenzaron a llevar a cabo la demente idea de Trotsky, la colectivización agrícola. Stalin declaró que, después de la rápida industrialización que se llamó perestroika, ellos podrían proporcionar alimento a las ciudades de las gigantescas granjas. Ese argumento era completamente falaz, según Tikhonov. 15 millones de personas perdieron sus hogares como resultado de la colectivización. Muchos campesinos huyeron de los kolkhozes a las ciudades. 1 millón de ellos fueron enviados a campos de trabajo y 12 millones fueron deportados a Siberia, porque Stalin y Kaganovich etiquetaron a todos los campesinos que poseyeran más de 1 hectárea de tierra, como enemigos de clase. Los niveles de la producción agrícolas cayeron masivamente después de la colectivización. Después de esto,
El secuaz de Stalin, Kaganovich, organizó una hambruna durante los años 1932 a 1933, que envió a la tumba a casi 8 millones de ucranianos y 2 millones de rusos en el norte de Caucasia, en el delta del Volga, y en otros lugares. El historiador británico Robert Conquest ha afirmado incluso que el número de víctimas sumaban 15 millones. La cosecha de dolor, Alberta, 1986. Varios historiadores rusos han llegado a la misma cifra. El hambre fue provocada cuando le pidieron a los soldados que confiscaran todas las reservas de grano de los campesinos. En Estados Unidos serenamente miraban cómo esta tragedia tenía lugar. En Yalta, Stalin cínicamente le aseguró a Churchill y a Roosevelt que 10 millones de personas habían caído víctimas de sus reformas. Stalin subestimaba el total, que más tarde se ha calculado más cerca de 48 millones. Todos los rumores acerca del hambre fueron negados oficialmente, ninguna ayuda se entregó a las sufridas áreas, ninguna humillante ayuda del extranjero se aceptaría. Como previamente se mencionó, una nueva hambruna fue organizada en Ucrania entre 1946 y 1947 en que 2 millones de personas murieron. Al mismo tiempo, los ucranianos fueron obligados a proporcionar al ejército soviético varios millones de hombres la comida. Los chinos y los comunistas etíopes también usaron la inanición como una arma. La colectivización causó una enorme erosión de la tierra utilizable, lo cual llevó a la destrucción de muchos pueblos y después, a la introducción de un sistema de racionamiento. El historiador Sergei Kharlamov, especialista en las circunstancias que rodean la colectivización forzada, enfatizó que el primer plan quinquenal causó una repercusión negativa en la producción industrial, ya que los rusos gastaron grandes cantidades de metales, recursos y energía, a menudo sin ningún propósito. Sergei Kharlamov va incluso más allá, afirma que si el conflicto alemán-soviético hubiese estallado unos años después que 1941, la Unión Soviética se había desmoronado por sí misma como resultado de la economía y la opresión de Stalin. Kharlamov escribió lo siguiente sobre la política de la Unión Soviética. No había ningún avance, de hecho era lo contrario. Wagen-Schneider, 7 de abril de 1988. La dirección comunista de Moscú era cada vez más dependiente de la ayuda norteamericana. Esa era la intención. Una situación similar ocurrió en China en los años 50, durante el llamado el Gran Salto Adelante. La élite financiera internacional no estaba angustiada por este desarrollo. El falso frente del comunismo tenía que ser construido a toda costa. Norteamérica estaba gobernada por capitalistas y políticos que no perdían el sueño por los millones de las personas que eran llevadas en ese momento a los campos Gulag para morir allí. Estos sumaron 15 millones entre 1926 y 1938, según investigaciones hechas por el historiador Dmitry Yurasov. Wagen-Schneider, 7 de abril de 1988. Se reveló después que esta cifra realmente había sido aún más alta. El comisario del pueblo para los asuntos exteriores, Maxim Litvinov, se reunió con el banquero Paul Warburg Kuhn, Loeb y Co. en una conferencia en Londres en 1933, en la cual se discutía la economía mundial. La Unión Soviética recibió un préstamo enorme brevemente después de esto. Universal Oil Products, Badger Corporation, Lummus Company, Alco Products, McKee Corporation y Kellogg Company, entre otros construyeron la industria petrolera soviética. En junio de 1944, Stalin admitió al embajador norteamericano, W. Averell Harriman, que 2/3 de la gran industria soviética había sido financiada por las compañías norteamericanas. Stalin agregó que Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia habían construido el resto. Esto era exactamente lo que Harriman escribió en su informe al Departamento de Estado norteamericano en Washington, D.C. Los contratos seguido de contratos. En 1922, la Comisión de Comercio ruso-norteamericana, cuya tarea principal de esta comisión fue salvar la economía bolchevique, fue fundada. El Chase National Bank de Rockefeller jugó el papel más importante en esta comisión. Herbert Clark Hoover, respaldado por el extremadamente influyente Consejo en las Relaciones Exteriores, financió el dinero para las entregas de alimentos. Pero Lenin usó este capital exclusivamente para sí mismo y las necesidades personales de los líderes de más alto nivel. Según el historiador Gary Allen, nadie se atreve a llamarle conspiración.
Los campesinos que recibieron de vuelta su tierra fueron obligados a cuidar de sí mismos, lo cual también hicieron, tal como el lector pronto se dará cuenta. El 30 de diciembre de 1922, el Imperio Ruso Soviético fue nombrado oficialmente Unión Soviética. El gobierno norteamericano no podía mantener lazos diplomáticos con el Estado soviético ya que el público norteamericano tenía una visión muy negativa del barbarismo comunista. Esa fue la razón por la cual los círculos financieros hicieron todo lo que ellos pudieron para pintar un cuadro amable del régimen soviético en la prensa. La verdad tuvo que ser ocultada. Rockefeller contrató a la oficina de publicidad de Ivy Lee para mostrar a los bolcheviques con los colores más cálidos posibles. Ivy Lee incluso afirmó que los bolcheviques deben ser considerados como confusos idealistas y benefactores de la humanidad. Hizo propaganda para un reconocimiento de la Unión Soviética, agregó que los comunistas estaban bien y que los comunistas realmente no eran ningún problema. Simplemente era un error psicológico. Walter Duranty, corresponsal para el New York Times en Moscú, hizo todo lo que pudo para retratar los juicios simulados de los años 30, tan favorablemente como fue posible, incluso él los justificó. Dagens Nyheter, 29 de septiembre de 1990. Estos periodistas norteamericanos sabían muy bien lo que realmente estaba pasando, ya que ellos han escrito sobre la situación en sus memorias. La redacción norteamericana no les permitió decir la verdad. Por consiguiente, no fue sorprendente que Stalin fuese llamado amablemente Tío Joe y fuese nombrado Hombre del Año por Time Magazine en 1939. Adolf Hitler había recibido el mismo honor un año antes. Ivy Lee había publicitado a Hitler de la misma forma. Time Magazine explicó su decisión de la siguiente forma: Hitler es una garantía para la paz mundial. Pero cuando el reportero del periódico británico A Manchester Guardian publicó un artículo sobre la mortandad masiva en los campos, ya en 1933, la progresista opinión occidental no deseaba creerlo. Promoviendo el régimen soviético, los alemanes también tomaron parte ávidamente en la construcción de la Unión Soviética, ya que estaban esperando grandes ganancias y la oportunidad para reconstruir su propia maquinaria de guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles prohibía a Alemania desarrollar una industria de guerra y las fábricas de aviones Junkers, Dornier y Rohrbach fueron obligadas a moverse al extranjero. El Tratado de Rapallo, firmado por la Rusia soviética y Alemania el 16 de abril de 1922, le dio la oportunidad a Junkers Werke para fundar la industria aeronáutica Phil, cerca de Moscú. La fábrica se completó en abril de 1924. Los pilotos alemanes tuvieron la oportunidad de entrenar allí. La fábrica, bajo la dirección de Junkers y con licencia de Mercedes-Benz, empezó produciendo 300 aeroplanos por año, de los cuales, el gobierno soviético compró 60. Junkers también tenía un alumno dotado en la fábrica Phil, Andrei Tupolev, que después construyó el Ant-5 con ayuda norteamericana. Junkers construyó otra fábrica en la provincia de Tver donde ingenieros alemanes fueron empleados. Junkers también fabricó aviones de pasajeros en esa planta. Los motores de aviones y repuestos fueron comprados para Moscú por el Chase National Bank, que seguían siendo los primeros en ayudar. Los bancos de Rothschild en Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos de América también fueron usados para financiar la industria de guerra en la Unión Soviética y en Alemania entre 1925 y 1939. Alejandro Solzhenitsyn señaló en su carta a los líderes de la Unión Soviética París, 1974, que Moscú había, después de la firma del Tratado de Rapallo, permitido que la Wehrmacht entrenara a los oficiales alemanes en tácticas de guerra relámpago moderna. El Ejército Rojo también encontró útiles las maniobras conjuntas de tanques en Ucrania. La Unión Soviética comenzó una cooperación en gran escala con Krupp, que desde el principio solo vendía locomotoras de su fábrica en Essen. Krupp había, hasta 1927, construido 17 fábricas de armas en Leningrado, Petrokrepost y Asia Central. Krupp también comenzó a producir submarinos en Leningrad y Nikolaevsk. Construyeron motores diésel para los bolcheviques y fundaron, en el norte de Caucasia, el primer modelo de una cooperativa agrícola mecanizada. Se produjeron tanques en la fábrica de tractores en Rostov-na-Donu que fue construida por Krupp. Un campo de entrenamiento para tanques fue construido en Kazán, donde también se permitió que tripulaciones de tanques alemanas pudieran practicar. Además,
Moscú tenía un acuerdo con el fabricante de aeroplanos, el judío Ernst Heinrich Heinkel, que vendió aviones de guerra ensamblados por partes que fueron enviados de Alemania a la Unión Soviética. AEG y Linke Hofmann Werke también movieron sus fábricas a la Unión Soviética. La economía de Rusia había empezado a caer inmediatamente después que los bolcheviques tomaron el poder. En 1920, la producción industrial alcanzó solo el 13,8% de lo que había sido en 1913. El desempleo aumentó. La producción de sal cayó masivamente a solo 25 millones de toneladas. Rusia había producido 122 millones de toneladas de sal anualmente en la era zarista. El aparato del partido, sin embargo, aumentó su tamaño enormemente, a pesar de todos los intentos por limitar este desarrollo. La propaganda batió todos los récords anteriores en mentiras. Solo se reveló en octubre de 1988, en el periódico Komsomolskaya Pravda, que el récord minero, conocido mundialmente, del obrero Alexei Stakhanov, era una farsa. Otros dos obreros le ayudaron cuando él alcanzó la legendaria marca en la minería del carbón, el 31 de agosto de 1935. Stakhanov tenía 29 años cuando logró supuestamente excavar 105 toneladas de carbón en 5 horas y 45 minutos, un turno normal. Esto era 15 veces el promedio y llevó a una gran campaña de propaganda. Stakhanov incluso tenía un pueblo con su nombre, donde una estatua de él fue erigida. Stakhanov murió en 1977 a los 71 años de edad. Stalin pensaba uniformar a la población. Los diferentes grupos obreros, intelectuales, funcionarios del partido y otros debían llevar overoles especiales de diferentes colores simbólicos. Pero los patrocinadores extranjeros no tenían ningún deseo de pagar por este proyecto, por lo que esta idea fue archivada. Después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin tuvo éxito en por lo menos uniformar a una parte de la población. Ferroviarios, guardias y la milicia llevaban camisas militares azules gimnastiorcas. Los estudiantes tenían que llevar camisas militares grises, mientras que los alumnos en las escuelas profesionales tenían que llevar camisas negras. Los comunistas en Corea del Norte y China decretaron que casi toda la sociedad debería estar en uniforme. El creciente apoyo norteamericano Rockefeller prestó especial atención en la construcción de la maquinaria bélica de los soviéticos. Los expertos norteamericanos admitieron que el comunismo estaba nuevamente en peligro y se derrumbaría si no se financiaba el primer plan quinquenal. Los norteamericanos también le continuaron financiando posteriormente, a pesar del hecho que la ignorancia de los rusos constantemente presentaba nuevos problemas. El dinero norteamericano continuó entregando aliento de vida a este sistema frágil, ineficiente y brutal, a pesar de todas las dificultades. Un contrato fue firmado con la Ford Motor Company el 1 de mayo de 1930. Ford prometió gastar $30 millones, aproximadamente $600 millones de hoy, para construir la industria automovilística soviética. Y así, los norteamericanos construyeron una fábrica de Ford en Nizhny Novgorod que se llamó la fábrica de Molotov y comenzó a producir 140,000 automóviles por año, en 1932, incluyendo al GAZA Ford A. El francmasón Henry Ford se había asegurado previamente que los obreros rusos tuvieran una buena experiencia de trabajo en sus fábricas en los Estados Unidos. También donó equipamiento. Los norteamericanos dirigieron la fábrica durante los primeros años. Ford más adelante construyó fábricas en Ulyanovsk, Odessa y Pavlovsk, donde también se produjeron tanques. $10 millones en sueldos se pagaron a los norteamericanos cada año. La American Electric Boat Company y empresas italianas y británicas comenzaron a ayudar a la Unión Soviética a construir submarinos en 1930. La Fuerza Aérea Soviética fue construida completamente con capital extranjero en los años 30. Moscú había comprado antes aeroplanos de Alemania, Bretaña, Italia, Estados Unidos y de otros países. La American Seversky Aircraft Corporation empezó a ayudar a la Fuerza Aérea Soviética con la construcción de hidroaviones en 1937. Cuando la fábrica en Rusia estuvo terminada, podía producir 10 hidroaviones por día. La Radio Corporation of America empezó construyendo el sistema de radio y telégrafo ya en 1927.
La DuPont Company construyó 5 fábricas químicas en Rusia que producían, entre otras cosas, ácido nítrico, necesarios para la producción de explosivos. Los rusos eran a menudo incapaces de construir una fábrica sofisticada, aun cuando los norteamericanos les dieron detalladas instrucciones. Así que el constructor industrial, de Detroit, Alberto Kahn, cerró un trato con Moscú el 30 de febrero de 1930, por el cual construiría varias industrias en la Unión Soviética. El costo total sumaba cerca de $2.000 millones. De los mayores proyectos que el sionista Albert Kahn llevó a cabo, puedo mencionar la fábrica de motores eléctricos en Elmash, en los Urales, y la fábrica de turbinas en Kharkov, diseñada por General Electric. Sus ayudantes más cercanos eran consejeros del gobierno soviético para asuntos relacionados con el segundo plan quinquenal, según la Enciclopedia Judaica. La propaganda soviética sedujo a 100,000 obreros norteamericanos para ir a Rusia. A la mayoría de ellos no se les autorizó el regreso a casa. Se convirtieron en ciudadanos soviéticos contra su deseo. Algunos que empezaron a protestar y criticar el comunismo terminaron incluso en campos de prisión. Esto demuestra cuánto asustaba a los traficantes del poder, que el público norteamericano conociera una detallada información sobre las reales condiciones en el paraíso comunista. 60,000 obreros alemanes también se mudaron al imperio de Stalin. Describir todos los proyectos norteamericanos diseñados para construir el falso frente del comunismo tomaría demasiado espacio. Esto tendrá que ser suficiente. La élite financiera internacional Kuhn, Loeb y Co., Morgan, Rockefeller, Warburgs, Dillon, Cyrus Eaton, David Kendall y otros, quienes cuidaron tanto a los bolcheviques, también ayudaron a Adolfo Hitler a llegar al poder. Esto está confirmado por varios documentos y realmente es otro asunto. Es un mito que los principales capitalistas no sabían lo que estaban haciendo. Ellos supieron muy bien por qué ayudaron a ese tipo de bandoleros políticos. Ellos se aseguraron que la Unión Soviética recibiera toda la tecnología extranjera necesaria. Que los recursos de los bolcheviques eran enormes también está claro, considerado el hecho que solo un cuarto de la tecnología extranjera se usó realmente en la Unión Soviética, debido a la falta de orden en el país. Hubo recursos técnicos que tuvieron que esperar 10 años antes de que pudieran ser usados. Nadie pudo usar el equipo extranjero para una fábrica de azúcar en el área de Dnipropetrovsk, que había costado millones de dólares. Solo el 13% de las bandas transportadoras que venían del exterior fue usado. El resto se oxidó. La situación en Uzbekistán era aún mucho peor. Solo 2% de las bandas transportadoras que se habían enviado a Uzbekistán por los capitalistas extranjeros fue usado. Esto fue revelado por Yuri Chernichenko en su artículo ¿Quién necesita un partido de campesinos y por qué? Literaturnaya Rosilla, 8 de marzo, 1991. Stalin e Hitler tenían intereses comerciales comunes aunque se preparaban para aniquilarse uno a otro. Alemania vendió 36 aeroplanos, incluyendo 6 aviones de combate Heinkel E-100, 5 Messerschmitt Bfllos, 2 bombarderos Junkers Ju-88 y otros a la Unión Soviética, según el acuerdo de comercio firmado en relación con el Pacto de Ribbentrop el 23 de agosto de 1939. Shavrov reveló esto en su historia sobre la construcción de aeroplanos. La Unión Soviética compró 22,000 toneladas de cobre de los Estados Unidos en noviembre de 1939 y luego lo vendió a Alemania. Algunas cargas se embarcaron desde México vía Vladivostok a Alemania. La Unión Soviética continuó entregando sus bienes hasta justo antes del ataque alemán. Hemos llegado al final de otro episodio fundamental de Bajo el signo del escorpión. Hoy, las revelaciones del Dr. Anthony Sutton han disipado la última ilusión. La Unión Soviética no cayó, sino que fue sostenida intencionalmente por los mismos círculos financieros que oficialmente se oponían a ella. Hemos visto la evidencia ineludible, desde el dinero de Wall Street y el apoyo de las logias masónicas, hasta la farsa de la intervención aliada, cuyo verdadero propósito fue proteger a los bolcheviques de ser derrocados por sus enemigos más efectivos. El comunismo fue, en esencia, un capitalismo de Estado totalitario, una herramienta diseñada para la dominación global. Recuerden las palabras de Gary Allen: el capitalismo de mercado como yunque y el comunismo como martillo. La verdad no es cómoda,
pero es el único escudo contra la manipulación. Actúa ahora, suscríbete y recomienda. Si crees que esta investigación, que rompe el mito de la Guerra Fría, es crucial para entender el mundo, suscríbete a Bajo el Signo del Escorpión. Difunde la verdad documentada, comparte este episodio de inmediato. La única manera de contrarrestar la propaganda histórica es con la verdad documentada. Gracias por escuchar. Los esperamos en el próximo capítulo, donde la sombra del escorpión se extenderá a la creación de conflictos mundiales.